soy Yamil y hoy vengo a hacer un trabajo de naturales, que también este video puede que vaya a mi canal. Hoy tengo que hacer un punto 8 sobre elaborar un vídeo explicando las causas de la extinción de la diversidad y su importancia, creo que decía. Sí. Bueno, como ven, aunque no se ve muy bien, ahí voy a leer la primera parte porque estoy con un dossier a la mano, entonces que no voy a agarrar a copiarlo. Tengo que hacer un informe, así que, a ver. Primero, ¿qué es la diversidad y cuál es su importancia? Como ven, no le puse mucha edición, no tenía gana. El término diversidad hace referencia a toda la variedad de seres vivos del planeta, desde organismos individuales hasta los complejos ecosistemas que forman, como praderas, bosques, selvas, ecosistemas de agua dulce y salada, etc. Sí, creo que se escuchó bien, ¿no? A ver. Madre, me pica. La diversidad es de suma importancia, puesto que además de tener un valor intrínseco por sí misma, proporciona una gran cantidad de servicios y bienes al ser humano que son vitales para nuestra supervivencia: alimento, agua, materias primas, recursos naturales, dependiendo así de ella muchas comunidades rurales. Sí, espero que se haya escuchado, ¿no? Después, causas de la pérdida de la biodiversidad. Hoy en día existe un grave problema en el medio natural, es que se está produciendo a pasos agigantados la desaparición de los ecosistemas terrestres y toda la diversidad que albergan. Se estima de las más 47.000 especies evaluadas, en torno al 36% se encuentra en peligro de extinción, aunque hay que tener en cuenta que en esta desaparición también se está produciendo a ritmos acelerados. En el medio acuático está perdida la diversidad. Se ve diversos factores, entre los que se encuentran principalmente la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de los hábitats de las especies, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies exóticas e invasoras, los efectos del cambio climático. Y ahora vamos con el siguiente: la sobreexplotación del medio natural. La sobreexplotación del medio natural hace referencia al uso descontrolado de los recursos naturales que puede ofrecer un determinado ecosistema. Esto ocurre cuando la tasa de atracción de estos recursos es superior a la tasa de regeneración natural. Cuando hablamos de estos recursos que se traen del medio, podemos referirnos también a individuos que habitan en ecosistemas que al ritmo que se extraen de ellos es mayor con el ritmo que se producen, provocando disminuciones en sus efectivas poblaciones. Esto ha ocurrido en muchas especies que se han visto explotadas, tales como ballenas, venados o peces. Las principales actividades, actividades a las que se debe esta sobreexplotación son la caza, el comercio ilegal de especies, la pesca, la tala de árboles y la agricultura. Las consecuencias de la sobreexplotación pueden resultar evidentes si no se controla la sobreexplotación. Tendrá como resultado que muchas especies se encuentren amenazadas, pudiendo llegar a la extinción de muchas especies. Y la siguiente, la pérdida de hábitats. La pérdida de hábitat. Otra de las causas responsables de la pérdida de la diversidad es la pérdida de los hábitats en los que viven las diversas especies. Los hábitats se destruyen cuando los ecosistemas se modifican para satisfacer las necesidades del ser humano mediante actividades como la deforestación o el drenaje de humedales, la transformación de selvas o bosques en campos agrícolas. La transformación de estos espacios naturales no tiene por qué producirse integralmente, puesto que puede darse un cambio parcialmente que tiene igualmente consecuencias en la agricultura, composición, función de los ecosistemas, afectando por lo tanto a sus especies y los servicios que obtenemos de ellos. La transformación de las áreas naturales que puede provocar fragmentación de las hábitats, es decir, que estos se dividan teniendo efectos negativos. Puede ser el efecto borde, dicho fenómeno que se da a las áreas, dos hábitats naturales diferentes o dos comunidades estructuralmente diferentes. Lidantes entra en un contacto. Por un ejemplo de ello es lo que ocurriría cuando construye una vía comunicación, como una carretera o a través de un bosque. Como comentamos antes, la destrucción de hábitats integra un parcialmente
tiene consecuencias en las especies, puesto que haya cuya movilidad de reducidad puede sufrir amenazas al reducir el ecosistema y no ser capaces de desplazarse a otro en la composición de los sistemas. Como resultado de las anteriores alteraciones sobre las especies o los recursos naturales que extraemos de ellos. Y con el siguiente, que no sé cuánto queda, me queda una banda todavía. Bien, a ver. Contaminación del medio ambiente. La contaminación del medio ambiente a través de diversas sustancias químicas tiene serias repercusiones sobre la biodiversidad. Estas sustancias pueden afectar el aire, el agua o los suelos, y entre ellas se encuentran los fertilizantes y pesticidas, material plástico o invertido de distintos desechos agrícolas y urbanas. Además, deriva de este tipo de las actividades que participan que queman combustibles fósiles producidos ácidos como el sulfuro y el carbono, que participan a través de la lluvia ácida, la cual provoca efectos nocivos en los ecosistemas, niveles reproductivos alimenticios. Sin embargo, las sustancias químicas no son los únicos contaminantes que afectan la biodiversidad, pues existen otras fuentes de contaminación, como puede ser la contaminación acústica. Produce que la mayoría de las especies huyan de las áreas con mayores niveles de contaminación acuática y alrededores, sobre todo especies con capacidades auditivas más agudas con los roedores, los murciélagos o los búhos. La contaminación lumínica. La contaminación lumínica o de la luz produce cambios en los biorritmos de diversas especies. La contaminación térmica tiene muchos efectos aún desconocidos, aunque los organismos más afectados son los acuáticos, pueden verse afectados debido a la baja disponibilidad de oxígeno, pues aumentar la temperatura, la solubilidad de los gases en el agua disminuye. Cambio climático. El cambio climático engloba las alteraciones que se están produciendo en el clima actual de la Tierra sobre los ecosistemas. Es muy posible que antes de que el siglo finalice sea el principal responsable de la pérdida de diversidad biológica. Está afectando cada vez más gravemente a la capacidad de supervivencia de muchas especies que se ven obligadas a adaptarse a las condiciones climáticas, desplazándose a nuevas áreas con condiciones climáticas similares a las de sus hábitats originales, cambiando patrones de comportamiento a través de modificaciones genéticas, lo cual supone periodo de tiempo que embarca generaciones enteras o sucumbir ante ellas. La consecuencia más directa del cambio climático es un incremento en la cantidad de especies amenazadas, siendo el ejemplo más claro de ello en el de los osos pobladores que se ven amenazados ante la fusión de los casquetes, populares en la extinción de muchas de ellas. Y consecuencias de la pérdida de biodiversidad. El último. Consecuencias de la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias muy graves, y es que esta, fundamentalmente para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. La extinción de especies tiene serios impactos en los ecosistemas, que puede perder sus funciones al eliminarse especies constituyendo los eslabones de las diferentes alimenticias. Esto significa que con la extinción de alguna especie en concreto se puede desencadenar la extinción en otras tantas, como si de un dominó se tratase, incluyendo el ser humano. Es por todos conocido el problema que existe con la extinción de las abejas, sin las cuales una gran especie vegetales serán imposibilitadas su capacidad de polinización. Muchas de ellas conformaban niveles básicos en diversas cadenas tróficas. Por otro lado, los desequilibrios generados en las cadenas tróficas pueden provocar desde la aparición de plagas, cuando de los predadores, las especies que se convierten en plagas se vean eliminados, hasta la destrucción de áreas vegetales muy extensas debido al efecto de dichas plagas, con sus respectivas consecuencias que cometeremos un poco más adelante. La extinción de especies no tiene solución, y con ello nuestra supervivencia se ve amenazada, puesto que peligra nuestra alimentación, nuestra salud o nuestro bienestar, puesto que muchas sustancias farmacológicas tienen origen natural, tanto animal como vegetal, siendo estas últimas abundantes como la destrucción de la biodiversidad, que pueden especies vegetales que se desconocen sean eliminadas, limpiando cualquier posibilidad de encontrar curas a enfermedades que hoy en día no la tienen. El suelo, el agua, el aire también dependen de la biodiversidad del planeta. La vegetación juega un importante papel en el mantenimiento de todos ellos. Utiliza el CO2, entre otras palabras, para producir su alimento. Con su alimentación de capacidad del CO2 atmosférico aumentaría contribuyendo al cambio climático.
y el aumento de las temperaturas. Por otro lado, los suelos que se encuentran bajo los bosques facilitan que el agua que llega a los otros que se filtre. Los acuíferos proporcionan una fuente de agua que para el consumo humano, recordemos que su explotación debe realizarse de una forma responsable. Con todo ello, los bosques evitan que el suelo pierda humedad, pero si los bosques desaparecen en el suelo, se erosionará perdiendo su fertilidad y convirtiéndose en zonas áridas. Por último, pero no menos importante, se encuentra el hecho de que el hombre disfruta de la diversidad, aunque actualmente pueda resultar difícil de imaginar. Sin embargo, esta diversidad puede proporcionarnos la posibilidad de encontrar el bienestar con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. Bueno, esa ha sido toda mi explicación. 10 minutos, 10 minutos y 45 segundos, todo lo que he explicado. Aunque me queda un poquito... No. Bueno, profe, gente que está viendo mi canal y gente que me importa esto, pues gracias por ver mi video. Si les ha gustado, dejen un like abajo, suscríbanse y tal, como quieran. Y bueno, chao, nos vemos. Nunca para esta mierda, se paga por acá. Chao. No puedo salir porque tengo la mano ocupada.